Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos esta primera semana del mes de septiembre. Hoy estamos a 2 de septiembre del año 2015 y como comentamos diariamente vamos rumbo a la finalidad de este año 2015, un año par, none, perdón, el próximo es par, en donde siguen los acontecimientos y vemos en la primera plana del Diario Libre un titular que dice: el PLD hace amarres para formalizar una alianza con 20 fuerzas políticas. Y seguimos con más de lo mismo, 20 fuerzas políticas, pero ¿y somos tantos? Uno se pregunta cuando escucha ese tipo de cosas y debe uno regresarse a analizar el comportamiento de nosotros los dominicanos. Pero, y cualquiera entonces, cualquiera no, en la realidad de las cosas, usted se inventa un grupo y luego de inventarse ese grupo sale, se presenta, lo reconocen y ya usted es un partido político, con todas las estructuras, con todas las influencias del lugar. Y entonces se une con él para que lo reconozcan y pueda tener buena distribución equitativa del dinero que nosotros pagamos en la Junta y que luego se distribuye entre los clásicos 3 partidos, y esos 3 clásicos 3 partidos los reparten justamente con este grupo de dominicanos que decidió no pensar en el país, no avanzar, no hacer los esfuerzos de nación y simplemente seguimos en la contienda, seguimos realmente en esta disyuntiva de lo que son los amarres, lo que es el PLD, lo que es el PRD, y cómo todo este proceso de partidos que se viene celebrando en los últimos 60 años en nuestro país ha hecho y sigue haciendo que el país siga ocupando los últimos lugares en elementos básicos como la salud, como la educación, que lamentablemente, no avanzamos, y como que nos dicen que que nuestros bachilleres cuando terminan con un grado comparativo con otros países con un 5º grado, como que no nos preocupa, como que no reaccionamos o no reaccionamos realmente frente a esos acontecimientos que tienen que ver con la formación de nuestros hijos, que tienen que ver con la formación nuestra, y definitivamente nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y cuando le pedimos explicaciones, por ejemplo, a la clase media, por qué no reacciona, ahí encontramos una clásica palabra de la clase media. ¿Y qué vamos a hacer? O sea que ya todo está perdido, todo realmente no se debe cambiar, porque las cosas así como funcionan aparentemente están bien. Hay la discusión acerca de el combustible, de cómo este dolor intenso de cabeza que nos produce cada viernes en la noche, el saber cómo estarán los precios de la gasolina, sigue la discusión porque el petróleo de repente tuvo un bajón extraordinario y las rebajas que se hicieron, según los expertos en estas áreas, dicen que no aplicó realmente para esa rebaja. Ese círculo vicioso de introducirnos las manos en los bolsillos cada semana a nosotros, los que tenemos la dicha de haber resuelto nuestro problema de transporte, nos sentimos heridos cada semana cuando se dan todos estos acontecimientos
y entonces usted tiene que invertir de su presupuesto más dinero para poder transportarse en un sistema de transporte que no funciona y usted decidió tener su propio medio de transporte porque definitivamente el transporte urbano, público, está en manos de un grupo de personas. Primero, el Estado no me importa y en segundo lugar, el transporte está en manos de un grupo de personas que ha decidido ganarse los 28.000 millones de pesos que produce este negocio del transporte sin que nadie lo moleste. O sea, cada uno decide, esta es mi ruta, esto es lo que yo hago, estos carros de tartalado y este olor petilente a gas que se siente en los carros de transporte público no le importa a nadie. La salud del pueblo dominicano va a seguir a la deriva, lamentablemente, aunque aparecen así, de repente, noticias alentadoras, como aquella que avicultores confían en que podrán exportar a Estados Unidos con relación a la gripe aviar. Buenos días, Mauri, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eladio, muy buenos días a todos los amigos televidentes que día a día nos sintonizan en su programa Hablan los Doctores. Mira, una cosa interesante entre asuntos que tienen que ver con el palpitar de lo nacional y lo relativo a salud, es que estuvimos anoche en una conferencia muy interesante con un experto en dengue. Vamos a tratar de ver de qué manera pues conseguimos esa ponencia y hacer una especie de edición para Hablan los Doctores, puesto que el doctor Eric Martínez, quien es un cubano que tiene una carrera dilatada en lo relativo a la educación, a la investigación en primer término y a la educación de los principales actores de salud, entre ellos médicos, enfermeras y todo el entramado que tiene que ver con la atención primaria en Cuba y en alrededor de 15 países de América Latina, pues ha sido invitado en una intención de la Organización Panamericana de la Salud, la oficina que maneja los asuntos de salud a nivel regional, que es un apéndice de la Organización Mundial de la Salud, y del Ministerio de Salud Pública, en colaboración, pues han traído a este distinguido y prestigioso médico de talla mundial. El doctor Eric Martínez estuvo en el marco del Colegio Médico Dominicano la noche del lunes, y nosotros entendemos que uno de los grandes elementos que pone la diferencia en el tema del dengue, señores, es sobre todo el tratamiento de esta enfermedad. Y fue muy interesante y es importante que usted, que nos ve, que nos escucha a través de Teleradio América a esta hora de la mañana, sepa lo siguiente. Hacemos un compromiso para ver cómo editamos esa intervención del doctor Eric Martínez, porque de seguro que será provechoso, un hombre con una capacidad didáctica extraordinaria, pero quisiéramos puntualizar algo que creo que es de mucha importancia. El dengue es una enfermedad que la tendremos en la República Dominicana por largo tiempo, la tendremos como parte de la naturaleza misma de los países tropicales. Aquí existe la posibilidad de que ese vector, ese mosquito, la mosquita hembra del Aedes aegypti está en nuestro medio. Pero hay un detalle interesante y es por qué razón en la República Dominicana esta enfermedad es tan letal frente a otros países cuya letalidad es llevada a su mínima expresión. Y es importante señalar lo siguiente: la oportuna intervención, sobre todo en lo que tiene que ver con la deshidratación, que es el principal fenómeno que hace que un paciente fallezca producto de esta enfermedad,
es la piedra angular de este tratamiento. Entonces, seguimos hablando de atención primaria, seguimos hablando de que ese paciente que empieza con ese proceso febril, con dolor retroauricular, con dolor muscular, pero que sobre todo tiene esa característica de esta enfermedad, además del rash, del exantema, de la erupción en la piel, pero que básicamente caracterizado por la fiebre, es una enfermedad que después que pasa la fiebre, y esto es un dato muy importante, porque la mayoría de nosotros pensamos que, bueno, el paciente está mejorando porque ya han pasado la fiebre, pues para sorpresa de muchos, el momento de mayor peligro es precisamente cuando las fiebres cesan en el dengue, lo cual hace que muchas personas posterguen la llevada, la visita a sala de emergencia, al facultativo, al médico, y entonces hemos visto que eso es lo que produce tanta mortalidad en la República Dominicana, es el hecho de no tener una agresividad en el manejo del dengue, que básicamente es una enfermedad que se maneja ya desde el punto de vista médico con poca cosa, sobre todo con soluciones salinas, pero por vía intravenosa. De manera que les reiteramos, vamos a ver cómo hacemos una edición de esa formidable entrevista, conferencia que tuvo el doctor Eric Martínez, traído por el Ministerio de Salud Pública y de la Organización Panamericana de la Salud, en una visión de cómo prevenir, cómo manejarnos con el dengue, porque definitivamente, Eladio y amigos televidentes, el dengue es una enfermedad que solamente en Cuba, cada año hay alrededor de unos 200.000 afectados de dengue, pero la letalidad es que aparecen 3 o 4, menos de 10 personas fallecen por esta condición, y aquí tenemos entonces que la República Dominicana en lo que va de año lleva cerca de 50 personas que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Pero una cosa que yo no entendía, Mauri, que me gustaría que tú nos explicaras, es con relación a esta conferencia y lo dicho por este profesional de que dice que el dengue como que se ha mutado en República Dominicana y que su permanencia es mucho más difícil su control, ¿o no entendí correctamente? No. El dengue han sido identificados 4 serotipos, 4 tipos de virus como tal. Ahora bien, el detalle del dengue es que la mayoría de las personas acuden de manera tardía, y cuando acuden de manera tardía, entonces vamos a tener pacientes que van a ser víctimas ya de las peores complicaciones, de las peores condiciones de manejo, y eso es lo que hace que el dengue en la República Dominicana sea de difícil manejo, porque llegan tarde. Nosotros tenemos acá una realidad, somos un país tropical, pero también lo es Cuba, pero también lo es Costa Rica. Entonces, el dengue, el mosquito está en nuestra latitud, está en el Ecuador. Las condiciones naturales para su vida son propicias, y nosotros tenemos una realidad, tenemos una pobre distribución de agua potable, por lo cual hace que las personas tengan que almacenar agua de manera permanente, y es una realidad social y económica que vive la República Dominicana, de tal manera que las estrategias que hemos tenido de que póngale al tanque el cloro y tápelo, estas son medidas que han dado una pobre resultado, y entonces tenemos que entender que viviríamos con el mosquito en la República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que hay que modificar? Hay que modificar el enfoque que se tiene de la enfermedad, porque el dengue hemorrágico es el mismo dengue que a ti te ha dado, que a mí me ha dado, pero que tú no has tenido la oportunidad, no le has dado la oportunidad de progresar hasta la consecuencia del dengue grave, que es la expresión donde aparecen esos sangrados. Y entonces es un enfoque interesantísimo, sobre todo para los médicos, que muchas veces los que somos especialistas, por ejemplo en el caso mío, especialistas del cerebro, pues nosotros nos vemos un tanto de lado y nos desactualizamos con temas de una enfermedad que está día a día entre nosotros y que podemos padecerla nosotros mismos. Y recuérdate que lamentablemente hace un par de años hubo un ortopeda
que se automedicó, manejó su condición y lamentablemente falleció por este mal manejo que se dio. Entonces, es importante que usted se quede con esta información como cosa fundamental. El dengue, esa enfermedad febril, caracterizada por, sobre todo, fiebre, reitero, dolores musculares, dolores en los ojos, o sea, esa sensación de dolor detrás de los ojos, esa erupción en la piel. Después que desaparecen las fiebres, no es que es que la desapareció etapa la enfermedad de mayor peligro. Todo lo contrario. Cuando desaparece la fiebre, en ese momento, según los estudios, a lo largo de 35 años que ha hecho el doctor Eric Martínez y el grupo de la Organización Panamericana de Salud, es el momento de mayor peligro. ¿Por qué? Porque es el momento donde usted empieza a tener las grandes deshidrataciones a nivel de su organismo. Entonces, en ese momento aparecen esas complicaciones como ese dolor abdominal, y posteriormente el paciente empieza a chocarse, porque el problema es ese, el problema es que el dengue produce una deshidratación severa y eso hace que haya una repercusión de todo el organismo, por lo cual es importante saber eso. Después de la fiebre, el peligro del dengue es en el tercer, entre el cuarto y el quinto día de haber iniciado todos los síntomas, o sea, cuando desaparece la fiebre, ahí está el mayor peligro. ¿Puede desaparecer, puede un país, como por ejemplo el control que tienen los cubanos, hacer desaparecer que este mosquito desaparezca? Hasta el día de hoy, y recuérdate algo, Eladio, la medicina es evidencia, lo demás es especulación, y nosotros pues en ciencia nos manejamos con evidencia. Por ejemplo, tú tienes un postulado, tú lo presentas, lo demuestras, entonces tú tienes un nivel de evidencia, que dependiendo de cuán evidente sea, se clasifica de 1, es la evidencia de mayor peso, hasta 4. Entonces, nosotros tenemos que la evidencia al día de hoy es que el mosquito que transmite el dengue es una realidad en América Latina, y Cuba, que exhibe unas estadísticas brillantes en el manejo de este vector. ¿Por qué? Porque es imposible prácticamente encontrar el nivel de deterioro que hay en los solares baldíos en ese país. Entonces eso ayuda bastante. La organización a nivel municipal, a nivel de los pueblos. Ajá. Pero nosotros tenemos que cargar con el hecho de que, óyeme, la cantidad de cacharros, la cantidad de pedazos de goma, de vasos plásticos tirados en los solares, en nuestros patios, en los encima ríos, de los techos, y esa pequeña gotita de agua que queda estancada es básicamente lo que necesita el mosquito para desarrollarse. Entonces eso es una realidad. Ahora, si nosotros no podemos deshacernos del mosquito, por más que usted vea que vamos a fumigar y todo eso puede mínimamente tener un impacto, el problema es que tenemos una gran cantidad de muertos que se pueden evitar. O sea, el paciente que tiene dengue, que sangró y murió, y el paciente que tiene dengue y no murió, es la misma enfermedad, y nosotros entonces tenemos que tener la idea de que desde que inician los síntomas usted tiene que acudir al médico y tiene que empezar a hidratarse de manera aguda, de manera rápida, porque la deshidratación es lo que lleva finalmente a la muerte, algo tan simple. Yo entiendo que el costo para enfrentar una enfermedad como esta, que tiene la presencia en el país, yo no puedo decir que siempre, porque los casos han sido de mayor abundancia después de 50 años hacia acá. Exacto. Pero ¿qué resulta? Ahí hay toda una complicidad que tiene que ver con la protección de salud de nosotros los dominicanos. ¿En dónde está? Primero, la educación nuestra, en términos de lo que tú planteabas. No arroje la basura a la calle, pero ¿en dónde la pongo? Es multifactorial. ¿Quién me ha educado para esos menesteres? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de ese ayuntamiento? Que, dicho sea de paso, debo recordar siempre
que había antes un solo ayuntamiento, ahora hay como 60 ayuntamientos para administrar la capital, y estos recursos vienen, recursos van, y seguimos exactamente con la misma problemática. El dengue, y este señor acaba de decir de que ya se ha multiplicado, o sea, perdón, tiene una resistencia que realmente va a hacer mucho daño en el país. Y esa resistencia de ese mosquito se alimenta porque, Amaury, nosotros no tenemos una infraestructura social de prevención de enfermedades, y específicamente de esta, para proteger al país, para protegernos a nosotros. Yo pienso que Y no hay un plan, eso es lo peor, que no hay un plan. yo pienso que el plan de, por ejemplo, atención colectiva, el doctor Cuello, quien es el titular de ese viceministerio, creo que tienen un plan y ha iniciado precisamente, o se ha reeditado precisamente con el hecho de los protocolos. El protocolo incluso que hemos estado conversando con nuestro colega y amigo, con Nelson Rodríguez Monegro, esos protocolos que se están trabajando son fundamentales como guía de manejo. Mire, en esto yo pienso que el pueblo que nos sigue, que nos escucha y que adolece de mucha información, es importante darle aspectos primarios que son muy básicos. Lo que tú has dicho tiene una importancia preventiva extraordinaria. Y eso es parte de la atención primaria que tanto adolecemos, que tanto hablamos. O sea, el hecho de usted que se encuentra sano en este momento, es fundamental mantenerse sano. Pero ¿cómo usted se debe mantener sano? Bueno, mire, si usted tiene en su patio o en el techo de su casa recipientes que puedan eventualmente producir mosquitos, o sea, si usted, ahora que teníamos la semana pasada el impacto de la tormenta Erika, la gente, ¿qué hace? En un país donde no le llega el agua a diario, bueno, nada, empieza y llena cubetas para apertrecharse de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que la permanencia de esa agua estancada impacta de manera directa en este problema del mosquito Aedes aegypti que vive con nosotros. Entonces usted tiene que saber que tiene que cubrir esas vasijas para que esos mosquitos, esas larvas, no se reproduzcan y no salgan a picarle, a transmitirle una enfermedad que la lleva del que tiene la enfermedad. El mosquito pica a través de la sangre, toma el virus y es un vector y lo pasa a una persona sana. Ahora, eso es una realidad con la que nosotros debemos vivir, porque por más que tú y yo nos propongamos, la realidad es que el pueblo dominicano no tiene un adecuado manejo de las basuras. En la República Dominicana no hay un adecuado suministro de agua potable. Y todo esto, pues, impacta negativamente en esta y otras enfermedades. Ahora, la diferencia, ¿en qué estriba? Bueno, en cómo usted enfrentar la enfermedad. Y hemos dicho que una forma de que esos casos de dengue no concluyan en mortalidad, que es la diferencia, Eladio, sí, porque no es que tengamos nuevos mosquitos, que ahora tengamos mosquitos más fuertes, más robustos, que el dengue se haya mutado y que tengamos dengue. No, señor, tenemos el mismo dengue, lo único es que no tenemos el enfoque del manejo. Empezaron los dolores articulares, las mialgias, los dolores retroauriculares y sobre todo la fiebre, pues usted debe sospechar que hay. ¿Qué hay? Tenemos dengue clínicamente. Entonces usted no se puede quedar en la casa, usted tiene que ir al hospital y sobre todo en esa etapa temprana usted tiene que tener una buena hidratación. ¿Por qué? Porque es un proceso viral. Ese proceso viral va a concluir y concluye regularmente alrededor de los 6 días. Es una enfermedad aguda que dura, que tiene un tiempo muy limitado. Que puede ser medible. Okay. Perfectamente. Desaparece en la fiebre, la gente, lo lógico, ¿qué es? Que tú digas, no, mira, ya yo estoy muy bien, el niño está bien porque se le quitaron la fiebre. Pues entonces le decimos, ese es el
peor momento de la enfermedad y entonces tenemos que hacer insistencia. ¿Por qué? Porque para mí, que soy médico y que estoy constantemente en temas de salud, naturalmente ligado a mi especialidad, para mí fue impactante ver los resultados de este investigador que dice, mire, el peor día de la enfermedad es cuando desaparece la fiebre, cuando lo lógico sería pensar, como dice la gente, el niño está bien porque ya la fiebre han desaparecido. Entonces usted, señora, usted, señor que nos está viendo, sepa que el dengue que tenemos en la República Dominicana a lo largo de estos 30, 40 años, ese dengue, cuando desaparece la fiebre es el peor momento y usted no debe quedarse en su casa, tiene que hacer canalización en un centro de salud e hidratarse, y con eso usted va a tener que podemos tener estadísticas muy parecidas a lo que exhiben otros países con pocos recursos. Porque yo soy menos optimista porque este es un país sin educación, bueno, y estos son unos ayuntamientos y un gobierno que sí, pero no podemos concluir. Hablan los doctores de este miércoles 2 de septiembre con ese discurso fatalista. Lo importante que usted sepa es que no podemos permitir que las muertes con cosas tan simples como una hidratación, ¿qué cuesta un suero? Un suero lo que cuesta son menos de 100 pesos, póngale usted que cueste 150 pesos. Señores, una hidratación adecuada con 2 o 3 sueros evita que usted termine en una unidad de cuidados intensivos. Y tú sabes que cuesta manejar a un paciente miles ya de pesos con un problema de un shock hipovolémico severo y que empieza a sangrar. Miren, mi hermano, solamente transferirle plaquetas, que no es el tratamiento, el gold standard, sino ya embrujarse con complicaciones. Solamente el trasplantar plaquetas, cada unidad cuesta alrededor de 20,000, 22,000 pesos. Entonces, siguiendo con tu optimismo. No, o sea, por eso decimos que esa falta de educación, nosotros estamos colaborando a fortalecer esa debilidad que el Estado a través del Ministerio ha tenido de todo este tiempo, pero que felicitamos que tanto la Organización Panamericana de la Salud como el Ministerio de Salud Pública se hayan interesado en hacer talleres multisectoriales con un experto de la talla del doctor Eric Martínez. Bueno, Amaury, mañana será otro día. Después de la fiebre es el peor problema. No se descuide. Atención, mucha atención. Mañana jueves nos vemos. Muy buenos días. Muy buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.